Podría tratarse de un depósito, de una arca de Noé, pero no de animales, sino de información, de conocimiento, de una edad dorada de la humanidad que hemos olvidado. Era el hombre más temible, el que redujía la cabeza. El hombre, una vez que mataba, lo cortaba. Aquí tengo la cabeza de mi enemigo. A veces vienen con alguna enfermedad, vienen, se bañan unas 2 o 3 veces en el río, y se curan. Cuenca, Ecuador, año 1927. Un increíble regalo marcaría el rumbo para un hallazgo que podría cambiar la historia de la humanidad para siempre. La Cueva de los Tallos es un conjunto de grutas y de cavernas que se encuentran emplazadas entre Perú y Ecuador, en una zona selvática. Pero la entrada principal, o por decirlo de otro modo, la más conocida, saltó a la fama en los años 60 en la región oriental del Ecuador, una región que se llama Coangos, donde se encuentra la aldea de los nativos Shuar, los mal llamados jíbaros, que es un término despectivo para ellos. Encontró dentro de su interior una gran recámara a la que describía como una biblioteca con libros de páginas metálicas, con inscripciones que mostraban símbolos que no podría asociar con rasgos humanos. Ha sido depositaria de muchos misterios por hallazgos arqueológicos, por fenómenos paranormales en su interior y también por exploraciones militares y científicas que fueron muy sonadas en el mundo. Un extraño lugar debajo de la tierra en donde podría hallarse el conocimiento perdido de la humanidad. Un reservorio de tecnología e información que en algún momento de la historia se habría perdido misteriosamente. ¿Quién pudo ocultar este supuesto tesoro en medio de la selva hace miles de años? La tribu más enigmática del planeta, los Shuar o jíbaros, famosos por sus técnicas de reducción de cabezas, aparentemente serían los guardianes de este conocimiento. Todo comenzó cuando estos poblados decidieron realizar un regalo a un sacerdote salesiano. El padre Crespi fue un misionero salesiano que vino en la década de 1920 desde su Turín natal hacia Ecuador, empieza su misión evangelizadora y ayudó mucho a las tribus, especialmente sus estudios de los Shuares, ¿no? Hace la primera película sobre este pueblo, ¿no? Es muy interesante. Además decir que los Shuar pues, son una cultura milenaria que hasta hoy en día es bastante desconocida. Bueno, los Shuar son los guerreros, los antiguos jíbaros, los reducidores de cabeza, ¿no? Pues un pueblo que no ha sido, nunca fue dominado ni por los españoles ni por los incas. Son muy especiales y son los que cuidan un poco la región, ¿no? ¿Podría haber tenido otras intenciones el padre Crespi? Su presencia en la zona podría estar relacionada con los antiguos conocimientos de los Shuar. El padre salesiano Carlo Crespi fue un enviado del Vaticano que estuvo investigando secretamente para el Vaticano, de acuerdo a mi investigación, todos los hallazgos arqueológicos habidos y por haber en esta zona de la selva de Coangos. De hecho, él entabló amistad con los nativos Shuar y ellos le entregaron una serie de tablas que tenían símbolos, algunos de ellos que parecen recordar los jeroglíficos egipcios o hasta una escritura sumeria, si lo queremos decir así, tablas que se supone eran de oro, pero que luego Crespi las fue reemplazando con tablillas de hojalata que no tenían ningún valor para despistar a los cazadores de tesoros. El padre Crespi había recibido unas láminas talladas en oro. Las misteriosas láminas poseían distintos tamaños, pero todas incluían pictogramas tallados en metal. Muchos investigadores creen que representan la historia de un pueblo. ¿Pero de cuál? Todo libro de historia. Con los años,
la Cueva de los Tallos se transformó en un atractivo turístico. Sin embargo, muchos aseguran que la entrada a la que el público puede acceder es falsa y que la verdadera ubicación de la cueva permanece en secreto, custodiada por los Shuar. La Cueva de los Tallos es la Cueva de los Tallos turística. La verdadera Cueva de los Tallos está en una zona bastante distinta. Ahí es donde está la librería con los libros metálicos. Es algo que los Shuar no quieren dar a conocer y lo defienden como un tesoro. ¿Qué encontrará la persona que pueda llegar a esos libros? Tal vez la razón de la existencia, tal vez la razón de por qué estamos aquí, tal vez la conexión con lo divino o lo que llamamos divino. Algunos escritores suponen que se tratarían de seres extraterrestres que se refugiaron en el mundo subterráneo. Erich von Däniken fue uno de los que esgrimió esa teoría. Otros pensamos que podría tratarse de un depósito, de una arca de Noé, pero no de animales, sino de información, de conocimiento, de una edad dorada de la humanidad que hemos olvidado y que está resguardada en muchas cuevas de los tallos en todo el planeta. ¿Puede existir debajo de nuestros pies un sitio que rebase incluso los conocimientos actuales de nuestra civilización? ¿Quién lo habría ocultado y por qué? ¿Existe aún una civilización perdida que vive debajo de la tierra custodiando estos saberes? Quizás algún día las respuestas salgan a la luz junto con las misteriosas láminas desaparecidas del Padre Crespi. Un viejo refrán asegura que la peor prisión del hombre es su propia cabeza. Lo que no aclara es que lo sigue siendo después de la muerte. Actualidad. Amazonas, Ecuador. En las profundidades de la densa selva aún subsiste una de las tribus más temidas y enigmáticas del mundo, los Shuar. Su espíritu guerrero los ha mantenido vivos durante siglos, aunque para muchos su poder reside en una tétrica y cruel práctica ritual: la reducción de cabezas humanas. Los Shuar son una cultura milenaria. Habitan en la cuenca amazónica entre Perú y Ecuador. Nadie pudo con ellos, ni los españoles ni los exploradores del siglo XIX. Resistieron otros grupos, como los Inca. Son guerreros increíbles. Los españoles les tenían miedo. En la actualidad, los Shuar siguen viviendo en Ecuador. Están allí, entre la selva. Representan la resistencia de todo un pueblo amazónico. Todavía tienen un peso cultural grandísimo. Es una cultura maravillosa. Son más conocidos por una práctica que para muchos es macabra, que es la reducción de la cabeza de sus enemigos, la práctica del sansa. El siniestro ritual requería de una compleja técnica que solo los chamanes de la tribu podían realizar. Tenía que ser un hombre súper experto para hacer esa sansa. No era cualquier persona. El hombre, una vez que mataba, lo cortaba en forma circular de aquí, de muy abajo. ¿No? Más o menos así. Una vez que ya sacaban cuero, tenían que llevar en la casa y cocinar. Y una vez que ya está bien cocinado, sacaban para que se seque. Después de cocinarse a fuego lento, la cabeza se reducía a 1/3 de su tamaño original. Tenían que hacer fuego vivo, lo que es el machete, y embocar en la boca así, para que salga todo, el agua de la boca, de la cara, todo esto, para que toda energía negativa salga. Y luego tenía que pintarle con el carbón para que no se pudra. Y le peinaban bien. Una vez ya todo esto, le ponían en la corona una piola. Era como un trofeo después de la guerra, ganando, venciéndole al enemigo. Decía, aquí tengo la cabeza de mi enemigo. Y se sentía orgulloso, era el hombre más temible, el que redujía la cabeza. Fabricar una sansa requería de habilidad, precisión y paciencia.
Pero, ¿por qué dedicar tanta energía a una práctica decorativa? ¿O acaso las tétricas cabezas ocultan algo más? Los Shuar creen en la vida después de la muerte. Creen que después de que fallecemos hay otro mundo. Su religión les indica que hay diferentes tipos de espíritus. Hay 3 muy importantes. Uno de ellos es el Wakani, el alma humana, que es inmortal, que sobrevive después de que la gente fallece. También está el Arután, una esencia espiritual que protege a las personas de las muertes violentas. Y hay algo supremamente impresionante de la cosmología Shuar, y es que si alguien tiene un Arután, que es este espíritu protector, y es asesinado, se transforma en algo llamado Mesak, que es un espíritu vengativo, que buscará al homicida y le hará daño, y lo perseguirá. Y la única forma de detener al Mesak es hacer las Sansas, porque tener una Sansa es protegerse de estas criaturas mortales que los envuelven y que los rodean desde el mundo espiritual, desde esa frontera de la vida y la muerte. ¿Son realmente tan poderosas las cabezas reducidas por la tribu Shuar? Durante muchísimo tiempo se pensó que las cabezas reducidas eran falsas, que estaban hechas con la piel de algún animal, hasta que luego la antropología moderna demostró que eran realmente cabezas humanas, algo que no tiene parangón en toda la Tierra. Lo cierto es que desde 1950 no hay más cabezas Shuar en Perú, porque el Estado peruano lo prohibió, y en 1960-70 se prohibieron en Ecuador. En la actualidad, muchas Sansas están resguardadas en museos. Sin embargo, es imposible saber cuántas de ellas existen y dónde se encuentran. Estarán esperando a que algún incauto se adueñe de ellas para arrojar sobre él todo el poder de su venganza. ¿Conoce usted cuántos pueblos existen en su país? Seguramente cientos. Lo que quizás desconozca es que muchos de ellos guardan secretos tan increíbles que ni siquiera la ciencia más avanzada ha logrado comprender. Pero, cuando lo haga, ¿nuestra vida se transformará para siempre? Ese es el enigma que intentaremos descifrar. Parecería que sin importar cuál sea el estilo de vida, todos quienes residen en Vilcabamba logran prolongar su juventud, incluso los animales. ¿Cuál es el secreto que se oculta en este pequeño pueblo rural? Anteriormente se bañaban bastante en el río. Por eso la gente vive bastante. Las aguas son buenas. Esa es la maravilla que tenemos en Vilcabamba. Que dicen que el agua es todo lo que nos da vida. A cuántos vienen, se bañan y se curan. En veces vienen con alguna enfermedad, vienen, se bañan unas 2 o 3 veces en el río, y se curan. ¿Podría estar en el agua el origen de la longevidad de los habitantes de Vilcabamba? Siempre se ha creído que el agua tiene ciertos componentes, digamos, distintos a otros lugares del país e incluso del mundo, que es lo que hace que sus habitantes pues tengan también un sistema inmunológico distinto. Sin embargo, las vertientes que llegan a Vilcabamba también riegan otras localidades, pero en esas otras localidades no se ve, como en Vilcabamba, un alto número de longevos. Si no es el agua, ni la comida, ni el estilo de vida, entonces, ¿qué es lo que hace que los residentes de Vilcabamba vivan hasta los 100 o incluso 120 años? Hay 2 factores que interfieren en la longevidad. El uno es el ambiental, efectivamente, incluso se llaman factores epigenéticos sobre los genes, pero no necesariamente son solo esos factores. Sí se han reconocido genes que tengan que ver con el envejecimiento. Al menos se habla de unos 20 genes. Hay personas que tienen diferente periodo de vida y cuando analizas los genes de estas personas tienen variantes. Dentro de los mismos genes hay variantes que te hacen ser más viejo o menos viejo. Creo que en el caso de Vilcabamba
se puede observar que los longevos pues seguramente tienen algo de esta genética que retarda los efectos de la vejez. La genética no tendría una explicación básicamente porque los que se van de Vilcabamba viven menos. Entonces, si fuera la genética, los tendría que acompañar por el resto de sus vidas. O sea, hay un elemento que todavía no se descubrió, que no se sabe si es en el aire, en la alimentación, en el agua, en lo que sea, que prolonga la vida. Pero no se sabe bien cuál es. Hay muchas poblaciones con características similares a Vilcabamba en todo el mundo. Sin embargo, este es el único sitio en el cual sus habitantes poseen el don de la longevidad. ¿Será apenas un hecho fortuito que la ciencia aún no ha descubierto? ¿O estarán estos ancianos resguardando un secreto milenario? Yo pienso que la vejez también puede ser considerado como una enfermedad como cualquier otra. Que la padezca todo el mundo no significa que no pueda ser tratada. No significa que no haya elementos en la medicina como para poder entenderla y dejar de pensar en su contenido místico, teológico o fantasioso o inexorable, ¿no? Creo que Vilcabamba sí puede ser una respuesta en cuanto a en algún momento encontrar algún elemento que produce ese efecto. A la gente que viene, como ser de Quito o de otros países, un consejo como que vivan sanos. Ese sería mi deseo. Durante décadas, científicos de todo el mundo han llegado a Vilcabamba para intentar encontrar la causa de su enigmática longevidad, pero ninguno lo ha logrado. ¿Se descubrirá algún día si la vejez es realmente una enfermedad? Y de ser así, ¿poseerán estos apacibles ancianos la clave para curarla?